Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. A partir de ahora nos conectamos con la voz femenina emprendedora. Women Talk. Women Talk. Con la presentación de Brigitte Ripamonti desde Miami. Women Talks. Women Talks. En vivo por Radio Mercosur. En el Cono Sur, en el Cono Sur tenemos el privilegio de estar transmitiendo hoy de nuevo, gracias a mi productor don Manuel Trobajo, desde Veracruz, a un panel histórico, yo diría de uno de los paneles más importantes, don Manuel, que hemos tenido, porque tenemos el agrado de compartir desde la esquina de México hasta la madre patria en España a dos personas maravillosas que nos hacen el honor de compartir este panel el día de hoy para hablar de historia y para hablar de muchas cosas importantes que nos unen a Hispanoamérica. Y efectivamente, don Manuel, muchas gracias por traer este invitado maravilloso. Si se quiere presentar, porque yo me siento como alumna hoy día de historia. Bueno, yo digo, si me permite, don Tomás, pues yo creo que podríamos que se presentara primero Angélica. Digo, por el tema de que los dos hombres somos hombres y somos de los antiguos, que siempre le damos prioridad a las mujeres, ¿verdad, Tomás? Esto, Tomás, cuando eso, prendes el micrófono cuando quieras hablar, por favor. Así me lo enseñaron mis padres y mis abuelos, ¿no? Que era de buena educación ceder el sitio, el asiento y también la palabra. Adelante. Gracias, queridos amigos. Yo soy Angélica Gómez Godoy, CEO de Tepos Nieves, de Tepoztlán, Morelos. Estamos situados a hora y media de la ciudad, de la capital de México. Es un lugar maravilloso, semitropical. Estamos en la parte, digamos, media alta entre la Ciudad de México y la ciudad más cercana, que es Cuernavaca. Estamos a 4 horas y media de Acapulco. Es lo más cercano a la Ciudad de México. Mis padres fueron fundadores de una marca que se llama Tepos Nieves, con 300 sabores aproximadamente. Tenemos un diseño prehispánico nacido por nuestras raíces ancestrales. Mi mamá manejaba 2 lenguas antiguas y fue la fundadora de los nombres, y nosotros, yo como hija mayor, he seguido la tradición de estar con mis costumbres ancestrales, siguiendo el tema de las raíces prehispánicas, que sean el reflejo de nuestra historia moderna, y que nuestro México y toda la gente del mundo conozca lo bello que fue nuestra parte principal de aquí. Entonces todos somos 4 hermanos. Mi papá y mi mamá ya son difuntos, pero fundaron una marca maravillosa. Tengo un libro que marca las raíces de nuestros principios, en la cual no son recetas de los sabores, sino son principios fundamentales para crear una marca, un sabor, y principalmente dar una calidad desde tiempos prehispánicos, porque nuestro producto era ofrecido a un Dios, no era para una persona humana, y por lo tanto esa tradición se fue arraigando a través de los siglos, hasta que nosotros lo mostramos a la modernidad, manejando una calidad que pues en el tiempo ancestral solamente era para dioses, y ahora es un tema fundamental en los productos alimenticios. Entonces, tenemos la característica de un diseño manejado por nuestra regionalidad, y damos los sabores más emblemáticos que puedan representar
nuestro de la tradición oral que fue parte de mi legado y de mis padres hacia nosotros, y yo lo he estado transmitiendo en forma ya escrita para que nuestros hermanos mexicanos y a nivel mundial puedan conocer la belleza que fue guardada como un tesoro maravilloso de nuestro lugar. Hay cosas increíbles que tendrían que probar y conocer de nuestra región. Eso es lo que nosotros hacemos y hemos tenido pues gran aceptación a nivel nacional y ahora pues mundial, ¿verdad, Brigitte? Que ahí vamos y entonces pues bueno. Así es. Gracias. Mira, yo quería comentar para ponerle pues aquí a Tomás, realmente no conoce, él está allá en España, y quería comentarle que en el caso de aquí de Angélica, ella vive en una población de Toztlán, que aquí cuando Hernán Cortés se abrió un hospital para curar no solo a los españoles sino a los indígenas por las diferentes enfermedades, y de hecho se ha hecho famosísimo a nivel de todo México ese exconvento que pues, es parte de la ruta de Cortés. Ahí quería para que supiera esto, en este caso nuestro amigo que supiera de qué estamos hablando. Y también le pediría a Angie que cuando quiera participar que quite su cámara porque tiene muy mala señal y como que se le va la señal. Así es. Y ahora le doy la palabra a Tomás, por favor. Hola, buenas noches. Un placer compartir con vosotros este programa desde Extremadura, en España, muy próximo a Medellín porque es mi vivienda habitual. Y he dicho antes que soy profesor, 20 años de profesor de primaria y 20 años en profesor de secundaria. Pero nunca abandoné mi afición fundamental, que era la historia de Medellín. La historia, sin embargo, de los personajes que nacieron en Medellín, la afición vino más tarde. En 2018 pensamos que había que hacer un congreso internacional con motivo de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a las costas del actual México, y nos pusimos en marcha con ello, y evidentemente hubo que ponerse también a estudiar Hernán Cortés porque yo conocía justo lo mínimo. Me había especializado en la historia de Medellín, de mi pueblo, pero de Hernán Cortés, de Gonzalo de Sandoval, de los demás, conocía menos. Para ello también me ayudó muchísimo una página web que tenemos, que es medellinhistoria.com, y ahí fuimos vertiendo en plan didáctico todo lo que íbamos estudiando de Medellín, de la historia, de una villa que tiene ahora mismo datado 2.700 años, pero que desde la prehistoria ya había habitantes que alrededor del río Guadiana y del río Ortigas, su afluente, pues de pesca fundamental. Y bueno, pues esa afición por Hernán Cortés me llevó a profundizar, a que el congreso fuera un éxito. Vinieron ponentes y comunicantes de México, de Holanda, de Italia, de Francia, y evidentemente tuvimos que cerrar la inscripción en 300 porque no cabíamos en el local que lo hicimos. Y lo más importante, hicimos unas actas de todas las aportaciones del Congreso, que han sido valoradas internacionalmente como la mayor aportación que se hizo con motivo de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés, primero a Zempoala y después ya a tierra firme en la actual Veracruz. Bueno, no la actual, porque Veracruz son 3 fundaciones. Pues adelante, Brigitte, si quieres preguntar algo. Don Tomás, yo estoy acá como estudianta, ya le dije con todo el respeto de este magnífico escenario histórico que estamos tratando de apostar a través de Women Talks
aprender de historia es aprender de la raíz y la esencia que nos formó como naciones. Yo pienso que esta apuesta que tiene usted maravillosa de la ruta de Cortés implicaría hacer un hermanamiento entre ciudades y un hermanamiento entre intelectuales, ¿verdad? Que son los que preservan el patrimonio histórico y la narrativa. ¿Qué tan cercano está usted de los literatos, de aquellos gestores de literatura, digamos, universal o latinoamericana? ¿Qué tan cercano se unen los historiadores con los escribas, con las personas que escriben historia? Bien, yo creo que la idea de ese hermanamiento está presente. Nosotros estamos hermanados con Paso de Ovejas, que es donde conocí a don Manuel Trovajo. Estamos hermanados con Tlaxcala. Estamos hermanados también con la Antigua, Veracruz. Y hicimos bastantes tareas para hermanarnos con Medellín del Bravo, pero hubo una serie de problemas. Primero creo que hubo unos desbordamientos de ríos, luego ya cambio político también político en el municipio de Medellín, y está un poco abandonado. Llevamos luchando 10 años con el Medellín de Colombia, pero ya nos hemos dado cuenta que nos dan no sé si la expresión se utiliza también por allí, que ellos quieren hermanarse con muy grande, y nuestro Medellín les parece, porque hay que decir que nuestro Medellín es de los más pequeños, de los que llevan el nombre. Ahora mismo tiene 2.500 habitantes, y claro, comparado con los 3 millones y medio que tiene el Medellín de Colombia, 5 millones con las conurbaciones que están a su alrededor, pues nosotros somos una bagatela. Bueno, pero no una bagatela históricamente, porque allí se gesta algo muy importante, y lo que yo quisiera es preguntarle, ¿y por qué Hernán Cortés? ¿Qué es lo que une ese puente cultural? ¿Cuál es el legado real de él? Digamos, hay muchas narrativas, ¿no? Paralelas, desde el latinoamericano que encuentra el español como el que viene y se lleva parte de la historia de la nación, hasta el que viene y aporta. ¿Por qué lo escoge usted particularmente y qué espera lograr de este gran proyecto? Bueno, simplemente hay 2 elementos importantísimos. En España tenemos desde el siglo XVI una leyenda negra en la cual todos los competidores de España, empezando por Holanda, continuando por Inglaterra, no sé si ustedes lo llaman Reino Unido, pero en España se llama Inglaterra, aunque Inglaterra sea una parte del Reino Unido, continuando por Francia y siguiendo por Bélgica. Todos estos países que eran competidores en el siglo XVI de España a nivel político, pues idearon una leyenda negra para desprestigiar y para competir en desigualdad. Esa leyenda negra, España, los ciudadanos de España la compramos, entre comillas, y tenemos actualmente una especie de complejo de culpa, de culpa ahistórica. Yo no la puedo llamar culpa histórica, sino culpa ahistórica, por falta de conocimiento. Entonces, lo que pretendemos fundamentalmente, y lo que pretendimos en el Congreso, y seguimos pretendiendo, pues Esteban Mira Caballos, por ejemplo, que es muy gran amigo mío y que vive en el mismo pueblo donde yo ahora mismo resido, pues pretendemos dar a conocer la historia de forma honesta, con sus luces, con las luces y las sombras que tiene todo personaje, incluido Hernán Cortés. Evidentemente las luces muchísimo mayores que las sombras. Porque de esa manera tenemos que intentar que cada uno valore el personaje histórico. Porque nuestras autoridades, tanto regionales como nacionales, se avergüenzan de Hernán Cortés y se avergüenzan del periodo de la conquista.
de forma que en los libros de texto hay libros de texto de bachillerato que lo despachan en 3-4 páginas, todo lo que fue la monarquía hispánica. Y evidentemente Hernán Cortés, pues un personaje que valoran mundialmente a la altura de Alejandro Magno o de Julio César, pero con una diferencia, que los ejércitos del que partió Hernán Cortés no tienen nada que ver con los ejércitos de los que partían ellos. Y la segunda es que ninguno de esos imperios tuvo la duración de los 300 años que tuvo la monarquía hispánica. Y eso hay que darlo a conocer a nuestros ciudadanos para que valoren la historia como fue, con sus luces y sus sombras, y conozcamos la historia de verdad y no tengamos que avergonzarnos de nada, porque nadie se avergüenza de Alejandro Magno ni de Julio César. ¿Por qué no vamos a avergonzar? Era un hombre, Hernán Cortés era un hombre de su tiempo, hizo lo que se esperaba que hiciera. Lo que pasa es que era un hombre impresionante a nivel intelectual, tenía una personalidad increíble, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos intentando dar a conocer, para que luego ya uno valore, cuando una vez que conozca el personaje, valore lo que hizo bien o lo que hizo mal, pero claro, con los criterios morales del siglo XVI, no con los criterios morales del siglo XXI, porque evidentemente eso se llama presentismo histórico. Uh-huh. Y aún así, hay que tener en cuenta que España hizo una cosa que no hizo ningún otro país, y es dar las leyes de India. Si las hubiera dado a Inglaterra, los derechos humanos se hubieran gestado allí, en las leyes de India, en las leyes nuevas de Isabel la Católica y en las leyes que luego promulgó el emperador Carlos. Bueno, yo tengo una emperatriz, vamos a ponerle de Teposnieves, pero aparte de ella, muy humildemente, en su palacio real de Teposnieves y de Tepoztlán, tiene también su pedazo histórico. Y ayer conversando con ella, y tenía yo que presentarles el día de hoy este libro maravilloso, yo creo que es una joya de la corona en cuanto a los originarios, los pueblos originarios que de repente se pueden rescatar a través de esta ruta, digo yo, porque la escritura ayuda a todo esto, ¿no? A sanar, a crear el puente que en algún momento histórico se rompió. Y yo pienso que yo quiero que sea de voz de ella, que ella nos hable un poquito el porqué de la importancia de este pueblo originario, de los originarios de verdad y de Tepoztlán históricamente, y qué es lo que hace que se junten estas dos naciones, desde España en México y México en España, de alguna manera tiene un terruño allí en esta pequeña región. Adelante, Angélica. Gracias, Brigitte. Mira, efectivamente, para nosotros la conquista fue un rompimiento de nuestras costumbres, pero fueron acopladas, a diferencia de otros lugares, en una forma armoniosa. La alianza entre la cultura española y nuestra cultura se manejó en el término religioso de decir, ellos los que llegan tienen otra lengua diferente a la nuestra, pero su Dios es el mismo. Ejecat, en la lengua náhuatl, es viento, y el viento significa el que se siente, pero no se toca, el que no se ve. Y la religión católica nos traía el concepto de que Dios, el Dios que traían ellos, era algo que se sentía, pero tampoco se tocaba. Entonces la relación de dioses prehispánicos con el Dios moderno, vamos a llamarle así, de la conquista, fue acoplado de una forma pacífica. Aquí no hubo derramamiento de sangre. El rey que se manejaba en ese entonces, que era el Teposteco, hizo la alianza con los españoles para que no hubiera derramamiento de sangre. Eso que provocó, hasta la fecha, hay un rito prehispánico moderno que se maneja el 8 de septiembre, donde el teposteco habla con los españoles y se hace bautizar como símbolo de armonía, de alianza y que pueda llegar la religión a nosotros. Entonces,
Las demás poblaciones vecinas, como era Yautepec, que está a 15 minutos, Coahunaua, que está a 15 minutos, y a Yautepec, y así todas las demás, Huastepec, todas las demás comunidades cercanas, los grandes señoríos protestaron porque decían que el teposteco estaba aliándose a los enemigos. Pero el teposteco, como un hombre sabio, hace la transformación bautizándose y haciendo que toda la población haga un cambio. Eso fue benéfico porque hubo una transformación, digamos, de conocimientos que hizo que floreciera nuestro lugar. Se hace una gran iglesia que ahora es museo, 1500, ellos vienen en 1492, aquí llegan en 1500 y un poquito más, y entonces la gran alianza de las dos culturas generan un florecimiento hermoso, que esto hizo que nosotros tuviéramos que hacer el híbrido de lo que es la religión con la gastronomía, que era el ofrecimiento a los dioses, y que de pronto los españoles no le llamaban riqueza. A nosotros esa era la riqueza, ofrecerle algo a alguien invisible, a alguien que te ve, pero tú no lo ves, que lo sientes, pero es como el aire. Entonces, Hécat, aire, y el dios de los españoles era el mismo. Hubo un cambio muy maravilloso que siento que debe de ser incluida en esta ruta de Cortés, porque aquí fue diferente. Aquí floreció un esplendor distinto. Aquí era el lugar de los sabios, de los médicos, de los brujos, de la gente que curaba a toda la gente que venía hasta de Centroamérica, porque antes la frontera era hasta Nicaragua. Nicaragua se decía que era la frontera entre en la corona, digamos, azteca y los incas. Los incas corrían después de Nicaragua hacia el sur. Y ellos venían hasta acá, hasta Tepoztlán, y entonces los españoles hacen el gran convento, y aquí hacen llegar a los sacerdotes de ustedes españoles que venían a la conquista para ser curados acá, y nosotros, nuestros ancestros hacían ese gran milagro de alianza de curación. Entonces la curación, la medicina, era la línea de contacto entre los conquistadores y los conquistados. Aquí hay todavía una capilla abierta. La capilla abierta era para los criollos, los indígenas, y la iglesia central, que es de Santa María, era para los españoles. No había una diferencia de credibilidad, porque el Dios de nosotros, Hécat, era el mismo que el que nos traía. Había una igualdad, y por tal motivo aquí en nuestra nevería se manejan los dos conceptos: el moderno, que es el español, que es nuestro Cristo, que es el que nosotros tenemos la religión católica, y aquí Tepoztlán es católico. Están viéndose el Cristo que nos traen ustedes, el Dios que nos traen en la Biblia, y con la religión prehispánica, que es Hécat. Y los dos murales se están viendo como una igualdad de armonía humana, donde podemos crecer en un ámbito donde la credibilidad es la fuerza más grande que hace que los pueblos crezcan. En el caso de nosotros, como una marca que hace que se luzca con todo el esplendor de la parte prehispánica. Aquí hay una nieve que se llama nieve de Hécat, pero también hay una nieve de dioses, hablando en el español y en el náhuatl. Hécat, dios del viento, el libro también habla de los secretos de Hécat como el secreto que el viento te trae a tu conciencia para poder generar una armonía en tu crecimiento humano, espiritual y material. El libro trabaja la cuestión de alimentación espiritual, y la nieve hace su papel como alimentación hacia el cuerpo material, en la cual es un producto natural, porque en el tiempo antiguo no existían cosas artificiales. Aquí todo es natural, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces,
Yo creo que la ruta de Cortés debe de ser considerada nuestro punto, porque manejamos muchas leyendas que ya les iré mostrando y que ligan directamente a esa conquista que tal vez es brutal en estos lados, pero aquí el rey hizo el gran rey, aquí se le llamaban señoríos, el gran señor tepozteco hizo que hubiera una transformación maravillosa. Y el 8 de septiembre es la culminación de esa alianza. Hasta la fecha se sigue haciéndolo en náhuatl y se sigue haciendo la escenografía donde protestan todos los demás señoríos porque él se bautiza. Mire, qué interesante. Y tengo acá algo muy, es que las imágenes valen más que palabras. Tengo efectivamente a ese Dios sosteniendo un niño. Yo creo que la narrativa es de alguna manera un matrimonio religioso de alguna manera, ¿no? El niño Dios, el niño siempre que es el que trae la fe y trae la paz y trae la armonía, y el Dios sosteniendo ese niño en sus brazos. Creo que ahí hay una transmutación de información. ¿Qué piensa de este conocimiento? Ahí sí le vamos a tirar un poquito la pregunta a nuestro historiador invitado, don Tomás García. Pues parece una leyenda, yo diría con muchísima potencia antropológica, que todos debemos conocer, en esa línea de que hemos dicho antes, de que tenemos, España hizo una conquista diferente a la que hicieron los demás países. Promovieron el mestizaje, no solo el mestizaje de personas, sino, como ha dicho Angie, el mestizaje también de culturas, en lo religioso, en lo gastronómico, en lo artístico. Entonces, eso es algo, yo digo que el máximo mestizaje fue conservar el alma de una cultura que fue la lengua. Y de hecho, cuando crea el Colegio San José de Tlatelolco, lo primero que hace Hernán Cortés, a 11 años de la conquista de México Tenochtitlan, lo que hace realmente es un colegio para que se eduquen las élites náhuatl. No sé si lo digo bien, porque náhuatl, no sé cuál es el nombre del pueblo y cuál es el nombre de la lengua, dudo. La lengua es náhuatl, con L, terminado en... Es náhuatl. Es la lengua. Náhuatl. TL, terminación TL al final. Náhuatl. De todo es que se pretendía educar en el náhuatl y se pretendía educar en latín a la aristocracia del pueblo náhuatl. Eso no se hizo en ninguna cultura. Y hoy, afortunadamente, México, que es el mayor estado hispanohablante, 130 millones de habitantes aproximadamente, pues tiene aproximadamente 15 millones que hablan 50 lenguas, gracias a ese mestizaje y a ese interés por rescatar la cultura y porque no se perdiera la cultura originaria. Y eso es un mérito que tiene la conquista. Básicamente por un elemento, porque nunca fueron considerados como colonos, sino como, una vez que se bautizaban, eran ciudadanos españoles, eran súbditos del rey de España, con los mismos derechos que un ciudadano de Toledo. Y eso no ocurrió en ninguna otra colonización. Y eso, si lo hubieran hecho los ingleses, lo venderían con un marketing impresionante. Sin embargo, ellos, que el mejor indio era el muerto, dicho por un general, y a mí me da vergüenza hasta decirlo, no tienen ese complejo histórico que tenemos los españoles, con los que nos autoflagelamos por desconocimiento, por falta de cultura, ¿no? Y que creo que todo lo que hagamos para poner en valor estas leyendas, estas tradiciones de los pueblos prehispánicos, es poco para que unamos lo que aportamos uno y aportan otro.
Creo que ese hermanamiento de la cultura tiene que seguir siendo en esta línea para mejorar el conocimiento mutuo y no echarnos a pelear, sino realmente sumar los elementos culturales que han sido muy ricos y que siguen siendo muy ricos en ambas direcciones. Así es. Es muy Yo quería comentar un segundito esto. Dime, don Manuel. Quería comentarle a los dos, ¿no? Tanto a Tomás y como a Ángel. Aprovechando estos programas, lo que yo pretendo siempre es que siempre salga como una especie de pequeño acuerdo. Entonces, por desgracia, la ruta Hernán Cortés, todo el mundo la quiere hacer y nadie la hace, ¿no? Como comentaba aquí Tomás, fuimos una vez con Paso de Ovejas allá a Medellín y el alcalde tenía una historia que le había contado su historiador y Tomás tenía otra historia, ¿no? Pues de un puente concreto que fue por donde pasó Hernán Cortés. Aquí la intención primero es, en el caso con Angélica, es poder invitar, ¿no? Su celebración para septiembre aquí con Tomás, de hacer una especie de congreso de la ruta Hernán Cortés. Y aquí también, pues una especie de compromiso con Tomás de hacer la ruta Hernán Cortés real, ¿no? No la que por intereses, como bien comenta, de población, porque una ciudad es muy grande y lógicamente el alcalde de esa ciudad muy grande quiere que por ahí pase la ruta sí o sí, ¿no? Y aunque no es real, me explico. Incluso estos días que estamos con las cabalgatas de caballos, que se sabe que aquí en Veracruz, en una zona supuestamente concreta, nació el primer potro, ¿no? Y ese es el intercambio que yo creo que estáis hablando los dos, tanto el historiador aquí Tomás como Angélica, que esta celebración famosa en todo México es el caballo, vamos a poner, por el tema de las fiestas, y para nosotros lo típico de España es la tortilla española, que en España no había patatas, es decir, se llevaba de aquí de México para allá. Así que lo típico, ha habido un intercambio, ¿no? Lo más famoso es una mezcla entre México y España, o una mezcla entre España y México, ¿no? Porque es, como comentó, el tema del caballo y el tema de la tortilla española. Eso quería que se comprometieran los dos, ¿no? Aquí, Ángela, a poder ese mini congreso, como se le quiera llamar así en su principio, y a Tomás que se comprometiera, entre comillas, a poder hacer realmente la ruta Hernán Cortés real. No sé si le damos acá siempre para que... Claro, acá siempre estamos comprometiéndolos a todos, porque todo lo culturoso, lo maravilloso que tenemos es rescatarlo del baúl de los recuerdos, o rescatar, como yo de repente me encuentro con este libro maravilloso, Los secretos de Hecate, y me fascino y digo, tengo que ir, tengo que estar, tengo que sentir esto, porque es un llamado ancestral. Y yo creo que acá las personas que estamos en este panel y muchas más que se nos han unido a través del tiempo, pues decimos, es que hacer cultura es hacer raíces, ¿no? Es generar valor a eso intangible, porque la gente piensa cultura es el baile, pero el baile vino de algún lado, ¿no? Ese baile de esa música, ese sonido familiar, esos sabores familiares al comer la comida de la abuela, vienen de algún lado, no salieron de la nada. Entonces hay historia en todo, y el ADN de nosotros los latinos pues sí está muy arraigado en que pensamos que eso nació de algún lado, y eso en realidad es una mezcla de muchas cosas que nos llegaron y que decidimos adoptar porque eran maravillosas, como la buena comida mexicana, que ahora recorre el mundo, y como la buena comida española, que también recorre el mundo entero. Yo me quedo acá con dos acertaciones de parte de ustedes dos, que yo los hallo grandes historiadores, cada uno de su esquina. Que hagamos pasar cosas que inspiren a la nueva generación a la conservación histórica. Es eso más nuestro compromiso con don Manuel, mi productor, y es que tenemos que juntar los pueblos y juntar las naciones y juntar las voces para que sean los niños y los jóvenes los que decidan aprender y a cultivar aquello que se perdió.
Yo tengo el agrado de haber compartido con Angélica y el honor de haber compartido con estos niños maravillosos que son la nueva generación, y verlos hablando en idioma diferente y verlos orgullosos y empoderados de su linaje. Es algo que me maravilla porque no lo ves hoy en día. Entonces yo quiero, para cerrar por lo menos este panel tan maravilloso, que cada uno de ustedes me dé una convocatoria desde su ángulo personal para este que puede ser un gran proyecto de unificación, la ruta de Hernán Cortés. Angie, por favor. Pues mira, aquí los espero con mucho gusto. Para mí, la invitación sería que vivieran la emoción de lo que les conté. Un 8 de septiembre es maravilloso porque un día antes se sube con antorchas a la pirámide, se ilumina el camino que llegó a cambiar nuestras vidas. No es una oscuridad, es una iluminación el haber aprendido otro idioma, otras costumbres, otra ideología y haber combinándolo para un bien. Aquí no se ve como algo, un tema negro o una leyenda negra, sino más bien fue un crecimiento para nuestra humanidad, que aquí le llamamos la gran conquista. Aunque, te digo, será cuestión de que vean cómo es el reto. Se le llama el reto del Teposteco, porque él retó a toda la población por hacer que su pueblo alcanzara otros niveles. Ya les platicaré leyendas, ya les platicaré cuando los españoles llegaron, cómo fueron los retos, se llamaban retos, no se llamaba guerra, era el reto del Teposteco hacia los que llegaban. Entonces, yo estoy comprometida con ustedes, cuenten conmigo. Aquí en Tepoztlán haría gestiones para poder recibirlos y bueno, que consideren o estudien el caso si es posible que la ruta pueda llegar, porque pues es un pueblo, pero fue un pueblo elegido por Ejeca. Y nos sentimos orgullosos de que un Dios haya elegido a una doncella para que aquí naciera un Dios. Ese es el tema. Gracias. Don Tomás. Bien, nosotros estoy seguro que el ayuntamiento, la corporación municipal, es que no, cabildo, ¿no? Lo llamáis, que era el nombre antiguo que tenían los ayuntamientos aquí en España y que vosotros maravillosamente conserváis. El cabildo estoy seguro que estará de acuerdo en apoyar esta idea y en ver cómo la podemos materializar, pero creo que es todo lo que suponga sumar, conocernos, pues irá a favor de crear ese entramado cultural que nos ocultan muchos gobernantes de la mayoría de los países del mundo. Los populismos que han venido para quedarse, parece ser, pues evidentemente nos quieren incultos, y sobre todo incultos en historia. Es que al final la raíz histórica es el alma del pueblo, ¿no? De alguna manera nuestras raíces y nuestra forma de ser. Por tanto, rescatar el camino real de Hernán Cortés no es ni más ni menos que una excusa para conocernos, cada paso buscar un hito, pero un hito con leyendas, con historias, con comidas. Curiosamente, por ejemplo, la tortilla, el origen de la tortilla española se inventó, entre comillas, a 15 kilómetros de nuestro Medellín. Ya documentado totalmente, en el siglo XIX, pero documentado, porque los vascos creían que eran ellos los que la habían... No, realmente en Villanueva de la Serena, a 15 kilómetros de Medellín, es donde realmente se fusionaron los dos pueblos, unos con la patata, aportando la patata, y los otros aportando el cómo dar de comer a un ejército de una forma barata y rápida, ¿no? Entonces creo que sí, que hay muchísimos elementos culturales que nos unen y que podemos hacer. Yo quería hacer una matización en esta línea. Nosotros, en toda Hispanoamérica y especialmente en España, siempre se habla de Latinoamérica, o casi siempre Latinoamérica, ¿no? Y a mí un poco me revela con B, ¿no? Me revela con B del velum, del latín,
del dios de la guerra, por una razón, porque realmente la palabra Latinoamérica la inventaron los franceses cuando apoyaron al emperador Maximiliano en su entronización. De esa forma, los franceses también se consideraban creadores de Hispanoamérica, ¿no? Al decir Latinoamérica, diluían Hispanoamérica. O decimos Iberoamérica, incluyendo Brasil, o decimos Hispanoamérica, que creo que en aquel momento España y Portugal durante muchos años estaban unidos. Por tanto, pero Latinoamérica no me gusta, porque realmente ahí se meten los franceses a ellos. Y inventaron los franceses con motivo de la entronización de Maximiliano, el apoyo a la entronización de Maximiliano. Así que yo siempre, donde tengo oportunidad, digo, por favor, vamos a ir desterrando Latinoamérica por Iberoamérica o por Hispanoamérica, ¿no? Es una cuestión muy nominal, pero que encierra muchas recámaras, porque el término se creó queriendo. Bueno, pues qué interesante. Nos vamos a hispanizar acá con Hispanoamérica. Me parece muy bien, don Manuel. ¿Qué le parece que de ahora en adelante la palabra Hispanoamérica sea parte de nuestro verbo? Y yo, muy orgullosa, cierro este programa. Me quedo con muchas ganas de comer patata, la famosa tortilla de patatas española, y de, por supuesto, disfrutar a Tepos Nieves y su nieve de dioses. Y súper engalanada de estos dos personajes, don Manuel, tan maravillosos, desde don Tomás García, desde España, hasta nuestra hermosa Angélica Gómez desde Tepoztlán, y bueno, esperando que podamos unir a través de esa ruta los pueblos maravillosos, tanto de un lado de otro, y hacer cosas que sean culturalmente valiosas para las futuras generaciones. Don Manuel, lo dejo con su último pensamiento. Ok, pues nada, muchas gracias a todos. Creo que si alguno de los dos quiere hacer el último comentario, pues ahí aprieta el botón de la mano para que me permita aquí Brigitte. Pero muchas gracias aquí a Angélica, muchísimas gracias aquí lógicamente a Tomás, y espero, ¿no?, que nos podamos juntar, es decir, que hagamos posible ese tipo de hermanamiento. Yo siempre soy de la idea de unir. Yo creo que estamos todos con las mismas ganas y buscar la gente adecuada, ¿no? Como es vuestros dos casos concretos, que lo lleváis con el ADN, ¿no? Y os encanta, ¿no? Y hay que buscar la gente que le encanta la cultura, que le encanta la historia y le encanta hacer cosas buenas, nuevas y buenas. Entonces, ahí les animo y esperemos que estemos, pues, en breve en otro tipo de programa o que ya nos podamos conocer personalmente. Angélica, un último pensamiento, por favor. ¿Tú qué vas a hacer la invitación oficial? Para mí, como parte de mi raíz, estoy muy agradecida con ustedes, que su verdad florezca, que la hermandad sea la flor que florezca en este jardín, y que seamos unidos para que podamos brillar en este pedacito de universo que Dios nos ha dado. Gracias, Brigitte, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, Tomás, Manuel, y los espero con gran alegría en mi pedacito de lugar. Bienvenidos, hermanos de paz y de verdad. Gracias. Bien, yo solamente quería dar una noticia que creo que está en la misma línea de este programa, y es que un documental que ha hecho el director de cine López Linares, que se llama Hispanoamérica, ya hizo otro hace 3 años que se llamaba España, la primera globalización, y que tuvo 2.060.000 visionados. Pues este de Hispanoamérica, en el que han participado, por ejemplo, estoy acordándome de México, Ruiz Saloma, ¿no? Es un documental impresionante en esta línea de unir a todos los pueblos de Hispanoamérica, ¿no?, de sumar. La noticia que quería dar es que el 12 de octubre estará en México desde López Linares, el director, para presentarlo en México. En España está barriendo en los cines, ¿no?, como se está viendo.
y está en la misma línea. Creo que es un momento porque allí se ponen encima como un mosaico, pinceladas de todo esto que nos une y que tenemos que hacer porque nos una. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por vuestra invitación. Y para todos los hispanoparlantes, bueno, nos despedimos desde Women Talks. Muchas gracias a la cabina de Mercosur, gracias Gilson, Dante, Carmini y a todo el equipo de Mercosur, y nos despedimos un día más hablando de cosas que nos interesan a todos. Muchas gracias a los dos invitados. Gracias, don Manuel. Usted escuchó Women Talks en vivo por Radio Mercosur.